Muy bien, en esta parte de al más alto nivel vamos a hablar de la industria azucarera, la industria madre tucumana, pero fundamentalmente de todo lo que es la coyuntura, ¿no? Porque bueno, hemos pasado un 2020 complicado, pero Tucumán también tracciona, no solo con la producción de azúcar, sino también con la de alcohol. Y en este sentido, Catalina Rocaferro, quien es la gerente de Bioenergética La Florida, está con nosotros. Bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Marcelo, como siempre, es un gusto. Bueno, ¿cómo arrancamos con este 2020 que hemos dejado atrás, donde indudablemente, por lo menos desde el punto de vista del operativo, fue un año no perdido, como sí lo hicieron otras actividades o sectores? Mira, la verdad que nosotros somos unos bendecidos porque en el 2020, donde empresas multinacionales, hemos visto caer a Starbucks, hemos visto caer a Airbnb, hemos visto caer empresas, digamos, muy consolidadas desde lo financiero, desde su capital de trabajo, nosotros hemos podido producir y no hemos parado ni siquiera un día en lo que es Zafra, con lo cual, gracias a Dios, a pesar de la pandemia y con todos los protocolos que así lo permitieron, pudimos seguir moliendo, pudimos terminar nuestra zafra y productivamente fue una buena zafra, gracias a Dios. Ahora bien, todos pensábamos que en el 2021 esto iba a ser una anécdota para recordar y vemos que seguimos en lo mismo, incluso Dios mediante no lo permita. El 2021 va a ser bastante similar en términos de la pandemia, con lo cual tenemos que seguir trabajando como salud lo requiere, como el Ministerio lo requiere, como producción nos ha pedido los distintos protocolos para poder seguir trabajando bien. Pero somos unos bendecidos, como te decía, porque nunca hemos parado nuestros trapiches desde mayo hasta fines de noviembre. Y esto también impacta porque ustedes son generadores de empleo en forma importante, porque está de un lado la actividad empresaria, pero la otra es la que repercute indudablemente en eso. Mira, la verdad es que el mundo, en realidad, si uno se pone a ver los nuevos negocios que han surgido en los últimos 20 o 30 años, ya no son más mano de obra intensiva. La industria azucarera es mano de obra intensiva, por eso para nosotros es fundamental poder seguir produciendo, vendiendo y demás, no tan solo por nuestros obreros, sino también por todas las industrias que hay detrás de la industria azucarera, la pesada, la industria pesada, la metalmecánica pesada, la metalmecánica liviana y un montón de otros proveedores que necesitan también que la industria azucarera y otras industrias más, pero hablando de lo nuestro, siga moviéndose. En virtud de eso, realmente es muy importante que nosotros podamos hacer zafra y podamos cuidar lo que son nuestras fuentes de trabajo. Entonces vamos a trabajar para que esto siga siendo de esa manera en este 2021. Ustedes han hecho una fuerte inversión, de hecho, desde años atrás, ya con el tema de la producción de alcohol, habían intervenido fuerte en el mercado y ahora, bueno, hay otros proyectos anexos también, que ya van a ver frutos recién este año. Claro. Pero con respecto a la producción de alcohol, a la energía renovable, ¿cómo ha sido eso? Bueno, nos acordemos un poco que las naftas se basan en el petróleo, que es un combustible fósil no renovable, y las energías verdes, como por ejemplo el etanol de caña o el etanol de maíz. Nos acordemos un poquito que las naftas que uno carga en los surtidores tienen un 12% de etanol. El 6% viene de la caña de azúcar y el 6% viene del maíz, ¿verdad? En virtud de eso, nosotros hemos hecho una gran apuesta en su momento, en el año 2000. El plan Alconafta es antiguo, en realidad, pero se ha reflotado fuertemente en el año 2006. Bueno, de hecho no hubo una decisión política, porque me acuerdo que fue Montiel Forzano, el gobernador, un poco que lo impulsó. Vos debes haber sido más chica, pero yo ya más o menos leía sobre el tema. Y lo que pasa es que no hubo tampoco una decisión política de acompañar. Había también, como comenzó con el gas, cierta incertidumbre sobre cómo iba a funcionar el motor de un vehículo y todo eso, ¿no? Tampoco hubo una decisión industrial, porque en realidad lo que sucedió después, o en los distintos planes Alconafta que se trató de poner a punto, cuando el azúcar valía un montón, dejaban de hacer alcohol, entonces de esa manera era una locura, no porque se podía sostener. Truncaban ellos mismos el plan Alconafta. Lo que nosotros queremos como grupo es que el plan de biocombustibles, ya no se llama plan Alconafta, pero es similar, siga, el corte aumente en lo que se pueda, ¿verdad? Que puede ser un 15%, un 18%. Hoy nosotros estamos bajo una ley de biocombustible que nos ampara, que dice cuánto nos tienen que comprar las petroleras y a qué precio. En virtud, hay una fórmula polinómica en el medio que nos ayuda a nosotros a ver el precio. Durante varios años, más de 2 años, esa ley en realidad no ha sido cumplida porque esa fórmula no ha sido aplicada y nosotros veníamos muy para atrás con el tema del precio.
No obstante eso, hemos seguido entregando, todo Tucumán ha seguido entregando, todo el norte también ha seguido entregando alcohol al plan de biocombustible, y nosotros vemos, por ejemplo, que en el año 2020 el precio del azúcar se ha tonificado bastante gracias a que hemos logrado sacar excedentes del mercado azucarero, propiamente dicho, para poder producir el etanol. Entonces es importante que más allá de los vaivenes que uno pueda llegar a tener con respecto a la ley, a la seguridad jurídica o a lo que fuese, también la demanda, Marcelo, porque en abril nosotros hemos tenido una demanda bajísima de etanol porque como nadie se movía en la Argentina por el tema de el aislamiento preventivo y obligatorio, nosotros en realidad hemos podido entregar muy poco de etanol. En virtud de eso, lo que nosotros queremos es poder diversificarnos de modo tal que en realidad siempre hagamos etanol como corresponde. Entonces, eso es lo importante, que la industria azucarera pueda diversificarse. Mira, en realidad esto ya es bastante trillado, pero en algún momento quien teníamos de presidenta dijo que la soja era el yuyo verde o el yuyo mágico, una cosa por el estilo. La verdadera gramínea mágica, el verdadero pasto mágico, porque la caña es un pasto, es la caña de azúcar, porque de ahí puede salir energía eléctrica que se genera en las calderas, ¿verdad? Puede salir azúcar de distintos tipos, mascabo, orgánica, común tipo A, crudo, puede salir también todo lo que son combustibles, míralo a Brasil, cómo le va de bien con el tema de los combustibles. Entonces pueden salir también otros tipos de productos como la levadura animal, que nosotros ahora vamos a comenzar a hacer también y a producir levadura animal este año, es un nuevo proyecto que tenemos por delante y hemos podido invertir para hacer eso, cosa que no se hacía en la Argentina porque se importaba. Exacto. Entonces realmente para nosotros es muy importante ese punto. Entonces el punto fundamental es que la industria azucarera pueda diversificarse, porque lamentablemente el azúcar en sí misma está bastante demonizada por distintos actores del mundo entero. Sí, sí, totalmente. En mi opinión personal, hay una moda fit de no consumir azúcar, porque en realidad supuestamente el azúcar no es un producto natural, cuando en realidad es mucho más natural que los endulzantes no calóricos sintéticos que contienen aspartán y son cancerígenos, y eso sí está probado, ¿verdad? Sí, exacto. Pero bueno. Exacto. Lo que pasa es que también creo que, yo no sé si en definitiva, porque varias veces después de reuniones del centro azucarero quedaron en, me acuerdo, y esto de hace mucho tiempo atrás, generar campañas de concientización. La gente no tiene asumido qué es lo que al cuerpo le hace falta de azúcar y por qué en realidad el cuerpo tiene o va a generar, digamos, desde esa energía otras circunstancias. El azúcar es un hidrato de carbono, la manzana también lo es y no dejamos de comer manzana. Exacto. Entonces, pero yo cuando, por ejemplo, empezaron, que me acuerdo hace años atrás, una campaña en Córdoba donde querían poner carteles, que, digamos, demonizando nuevamente el tema del azúcar, uno piensa. Y después como que hubo una discusión a nivel nacional y se apuntó contra Mendoza también, recuerdan, con respecto a la utilización para las gaseosas que llevan o que son dulces. Por eso creo que cada sector o cada región está tratando de sacar cierta ventaja. ¿En eso cómo estamos? Bueno, a ver, cada peso que uno gasta es una decisión y un voto de cómo quiere que sea el mundo. Uno tiene que votar siempre a conciencia, ¿no? En realidad hay distintos intereses a partir de un montón de cosas, digamos, de los jarabes y de otras cuestiones más que pueden suplir toda la cuestión azucarera. Pero lo importante es entender, y entender como tucumanos también, que detrás de un kilo de azúcar hay más de 50.000 puestos de trabajo, sin hablar que cada puesto de trabajo equivale a 4 personas más que viven de ese puesto de trabajo, y sin hablar también de toda esta cadena de productores que están detrás. No hemos mencionado a los cañeros todavía, que son un montón en Tucumán. En Tucumán hoy hay 274, 280.000 hectáreas de caña plantada. Lo que nosotros tenemos que hacer es extender la frontera agrícola para poder seguir plantando caña. ¿Qué te quiero decir con esto? Hasta hace 20 años o 15 años, plantar sojas en lugares como Las Cejas, el Palomar, o en esas distancias, digamos, era impensado. Gracias a los avances tecnológicos y por qué no pensar en la transgenia de la caña, que todavía, por supuesto, no está liberado el GEM, nosotros podemos empezar a ampliar las fronteras de caña de azúcar en Tucumán, como lo hace la soja. Claro. Entonces, y sin desmerecer a los granos, que también son muy importantes y generan tantos dólares para la provincia y para la Argentina toda, no es la misma cantidad de camiones ni la misma cantidad de trabajo que sale de 1 hectárea de granos que de 1 hectárea de caña, ¿verdad?
Entonces, mientras que nosotros como país sigamos vendiendo vacas al mundo y el mundo nos siga vendiendo picadillos a nosotros, siempre vamos a ser pobres. En realidad lo que hace la industria azucarera es generar esos dólares, porque si no tendríamos que importar un montón de materiales y de además productos, por supuesto, y además generar fuentes de trabajo. Y es muy importante que el tucumano entienda esto. El precio del azúcar tiene que estar tonificado, porque además vos no te olvides que la ley de Maquila, que es la que regula nuestra producción, genera que nosotros, como ingenios, a los productores cañeros, tengamos que pagarles un 58% en azúcar común tipo A. De manera tal que si el azúcar no tiene el valor que debe tener, el cañero se funde. Entonces eso también es otra complicación dentro de la industria azucarera. Todos tenemos que entender que esto es una causa común que tiene que llevarnos a todos a que se recaude más impuestos y por medio de los impuestos se puedan hacer más obras, más educación, o sea, más ambulancias, más hospitales, más sanatorios. Ese es el punto fundamental de que la industria azucarera, que es la madre y la industria madre de Tucumán, y te diría que la primera industria pesada del país, pueda seguir siendo próspera y pujante como ha sido hace 100 años u 80 años. Que la verdad que hoy nosotros como grupo empresarial, tenemos la idea de que todas las cuestiones que nosotros podamos tener como beneficios las sigamos invirtiendo, y entonces para el año 2021 nosotros tenemos, por ejemplo, la planta de levadura animal seca, que antes de levadura, perdón, para engorde animal seca, sí. Que antes no se producía en la Argentina. Ahora, soy un desconocedor de... Por eso te voy a preguntar lo siguiente, porque la gente a veces analiza el precio en góndola con respecto al tema del azúcar. 50, 60 pesos, más o menos, 70. Un poco menos. Pero es un poco menos, pero de todas maneras pagamos la yerba 240 pesos el kilo. Eso tiene que ver con que probablemente los yerbateros se han organizado todo, cuando digo todo, en su conjunto entero, y han hecho valer su producto como su producto vale. El kilo no, yo no estoy segura si el paquetito de yerba tiene 1 kilo. El azúcar no llega a 60 pesos en góndola. No, es cierto. Entonces, nosotros como industriales azucareros quizás lo que necesitamos es un poco el apoyo de la población para entender el porqué. Mira, yo te quiero dar un ejemplo bastante coloquial. Hace unos días estaba en un supermercado y estaba haciendo las compras y había una señora muy amable que tenía 2 champagnes muy caros franceses en su carrito. Y esta señora estaba pesando 1 kilo de limón. Y decía, qué caro el limón, en la provincia del azúcar y del limón tenemos que pagar tanto. Entonces yo la miré y le dije, señora, ¿por qué tenemos que pagar poco el azúcar y el limón y el champán francés 15.000 pesos la botella? Entonces digo, hasta que no cambiemos esa mentalidad, es como que vamos a estar retrocediendo un poco, ¿verdad? Con lo cual es muy importante defender lo local. Las economías regionales tienen que seguir siendo la clave de bóveda de un país próspero, porque si no, no vamos a llegar nunca a ninguna parte. Si no, Dios seguirá atendiendo en Buenos Aires, donde está el puerto, donde un montón de cosas, y Tucumán quedará en el exilio para siempre. Y no es la idea para nada. Cata, vamos a hablar de nuevo producto después de la pausa, que vamos a hacer ahora para que nos cuentes, porque me dijeron que ya hay demanda y todavía no ha salido, digamos, la producción, pero es muy interesante para Tucumán porque realmente es una inversión importantísima, es nuestra, así que eso le contamos después de los anuncios. Bueno, nos quedamos con este tema de este nuevo producto, un desarrollo que lo tienen ustedes y que va además a permitir sustituir importación, porque es algo que en este momento en el mercado no existe. Lo importante de esto es que a partir de la fermentación de distintos productos para poder hacer el alcohol, para hablar en términos coloquiales, puede salir sale un subproducto, es la levadura. Esa levadura nosotros la vamos a secar para que a posteriori los ganaderos puedan mezclarla con la dieta que directamente tienen las vacas y puedan darla para el engorde animal, ¿verdad? Y esto es muy importante porque antes utilizaban levadura húmeda, que era muy complejo para el manejo y demás, y ahora con la levadura seca y con el secador que nosotros estamos incorporando a las líneas productivas, es un producto que con anterioridad se importaba y ahora se va a empezar a hacer en Tucumán. Por esto decía yo que vamos a sustituir importaciones que es tan importante, ¿verdad? Esto abre un mercado también totalmente distinto. Esto abre un mercado distinto, esto en realidad empieza como a virar la cuestión azucarera también, a abastecer otras cuestiones que antes nosotros no abastecíamos, por eso consideramos que es tan importante. Como yo te decía al principio de la nota, Marcelo, de la caña de azúcar se pueden hacer un montón de cosas.
las cremas más caras de Brasil y las cremas más lindas de Brasil para el rostro y para el cuidado cosmetológico son a partir de caña de azúcar. Se puede hacer ácido cítrico, se puede hacer CO2, se puede hacer energía eléctrica. Lo que pasa es que la falta de financiamiento en nuestro país y la falta de acceso a ese financiamiento, porque si de repente te dicen, bueno, yo te doy el dinero, pero te lo cobro al 80%, 70% o 60%, claro, sí, es imposible. Sí, o sea, nadie puede acceder a eso, sí. Hace que se dejen de concretar algunas inversiones que son importantes. Eso, me sorprende eso, porque digamos en la industria de la belleza sería, ¿no es cierto?, que es algo también muy tenido en cuenta en esta época, habría que tener un giro. Cuando estuvo aquí el presidente de la Cámara de Arándanos de la provincia, nos contaba las diferencias que hay con respecto a la producción en Perú, donde años atrás había una capacidad, digamos, desde el Estado para generar y ayudar que los puso en jaque con respecto a la producción de arándanos de la provincia con la que se generó en Perú. Me decía, lo que pasa es que a veces acá nos quitan impuestos de un lado y nos ponen en otros, entonces tampoco avanzamos. Impuestos hay que pagar, porque es así, o sea, es el costo de los derechos, hay que pagar impuestos y eso lo tenemos que materializar y lo tenemos que entender, porque en realidad todo el mundo paga impuestos. Hoy leía una nota con respecto a que Noruega, por ejemplo, es uno de los países más felices en el mundo para vivir, pero tienen el 40% de impuestos a las ganancias. Entonces, impuestos todos tenemos que pagar. Lo que pasa es que lo que también necesitamos son leyes de promoción industrial, como por ejemplo la tienen otras provincias, para que nosotros podamos decir, bueno, durante X cantidad de años nosotros te condonamos X cantidad de impuestos o te ayudamos con la mano de obra o tal o cual, para poder nosotros seguir invirtiendo, porque nadie en el mundo tiene la capital de trabajo suficiente, el dinero suficiente para poder poner una fábrica de cero y decir, bueno, durante los primeros 5 años no gano nada. Entonces es muy complicado. Con lo cual, lo que hace falta en Tucumán es una ley de promoción industrial clara, a mi entender, que nos ayude con todo esto. De todos modos, nosotros siempre hemos visto que desde el Ministerio de Economía, desde el Ministerio de Producción, siempre estamos en diálogo, siempre estamos, te diría, en tratativas, siempre están escuchándonos por medio de la Unión Industrial de Tucumán. Nosotros también, como jóvenes, estamos formando la Unión Industrial Joven, que nos ayuda a por lo menos charlar. Nos reciben y les contamos cuáles son las cuestiones. Para el final, entonces, la expectativa ya ahora de este año en cuanto a que el gobierno tome la decisión por el tema de la mezcla, digamos, y que la ley pueda tranquilizarlos. A ver, te cuento, nosotros tenemos una ley que puede ser nacional, que puede ser prorrogada 5 años más, en donde durante 5 años nosotros nos van a decir, el corte es este, señores. A ustedes les tienen que comprar a este precio y les tienen que comprar esta cantidad. En líneas generales, el marco legal es ese. Si a nosotros no nos prorrogan la ley, realmente nos perjudican, porque los distintos actores involucrados en el sector tienen, los compradores, tienen mucho más poder económico, financiero que nosotros. Y además, nosotros necesitamos un marco legal porque dentro de la ley hoy vigente está la posibilidad de la prórroga. Entonces, si bien a nosotros nos han indexado el precio, lo cual realmente era algo muy postergado, hace, como yo te digo, más de 2 años, lo que también estamos buscando es que se prorrogue dicha ley. Así que estamos esperando eso y Dios mediante esto salga, porque realmente va a ser muy beneficioso para todos los tucumanos. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer tenerte, que nos ilustres. Nos vamos a comprometer este año a estar muy cerca ahí de la Unión Industrial, sobre todo de esta rama, porque nos hace falta que a ustedes les vaya bien y eso quiere decir que el empleo va a estar asegurado y sobre todo los desafíos empresarios para lo que viene. Muchísimas gracias. Con ustedes ya volvemos.